esta semana fueron liberados 5 presos políticos venezolanos como parte de los acuerdos alcanzados recientemente en Barbados. ¿Cuál es la realidad en este momento dentro de los penales venezolanos? ¿Cuántos presos políticos existen? ¿Cuál es su condición de salud? Todo esto y más lo estaremos conversando con Gonzalo Imió, vicepresidente del Foro Penal. Buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido. Hola, muy buenos días, un placer estar con ustedes. Fueron 5 los presos políticos liberados, pero realmente tienen una estadística de cuántos son los presos políticos en Venezuela en este momento. Sí, después de estas recientes excarcelaciones, y hago la salvedad de que liberar no es lo mismo que excarcelar, si quieres, después conversamos un poco sobre eso. Claro, cómo no. Venezuela, 270 presos por motivos políticos registrados por el Foro. Esa es la realidad que tenemos a este momento. Se nos ha adelantado o se tiene la expectativa, mejor dicho, de que puedan existir, puedan materializarse nuevas excarcelaciones en el contexto de lo que han sido estas conversaciones que han tenido lugar entre diferentes factores políticos aquí en nuestro país, concretamente las más recientes en Barbados, pero hasta el día de hoy esa es la data sólida que se mantiene. Tenemos 5 presos políticos excarcelados, uno que estaría a punto de ser excarcelado pero que todavía no ha terminado de salir, y esto nos lleva a que tenemos una cifra definitiva de 270 presos por motivos políticos en el país al día de hoy. Gonzalo, háblanos acerca de esa explicación con respecto a la diferencia entre liberados, porque se está vendiendo como un gran logro de estos acuerdos, que por cierto, celebramos este logro de la excarcelación, pero quedan al menos 270, como bien lo señalas. Háblanos acerca de esta diferencia en los términos. Fíjate, una de las primeras cosas que yo siempre destaco es que todo paso hacia la libertad es un buen paso. Es decir, cualquier esfuerzo, cualquier empeño que se ponga en lograr desde cualquier área que sea posible la libertad de una persona que está siendo injustamente encarcelada es para mí y para nosotros en el Foro Penal un buen paso, es siempre una buena noticia. Sin embargo, es importante destacar que quizás lo que es noticioso en este momento es que estas 5 excarcelaciones recientes vienen quizás de manera sorpresiva como producto de una negociación política. Pero excarcelaciones hay todo el tiempo. Sin ir un poco más lejos, hace unas 2 semanas fueron excarcelados también 8 militares en merced de una serie de procedimientos jurídicos que se venían adelantando. No tenía esto nada que ver con ninguna negociación. Y en todos estos casos la característica puntual que los une, que los identifica, es que no se trata en realidad de libertades completas, de libertades plenas. ¿Por qué? Porque las personas que están siendo de alguna manera favorecidas con estas excarcelaciones, pues quedan sujetas a los procesos penales a los que habían estado ya arbitrariamente sometidos. Estos procesos penales van a continuar o en algunos casos han quedado sujetas a ciertas medidas que tienen que cumplir para garantizar su permanencia en libertad. Es decir, no son en realidad unas libertades absolutas, no están exentos de, por ejemplo, volver a caer en prisión, si este fuera el caso. Ayer explicaba, por ejemplo, uno de los abogados que maneja estas causas, que en el caso, por ejemplo, de Roland Carreño y en el caso de no se trataban estas de libertades completas, dado que en el caso de Requesens estaba ya condenado y tenía pues que cumplir con una serie de condiciones adicionales, es decir, no tiene una completa libertad de movimiento, y en el caso de Roland Carreño, lo único que cambió fue la forma en la que va a seguir afrontando su juicio, pero su juicio continúa. Entonces, una cosa es excarcelar, que es una noticia, evidentemente, porque implica sacar de la cárcel. Una cosa es liberar, una cosa es exonerar a esas personas de cualquier posibilidad de seguir siendo injusta o arbitrariamente investigados. Gracias por esta aclaratoria, esta acotación importante, porque es una excarcelación con condicionamiento. Para la gente que se pregunta qué han vivido ellos dentro de la cárcel, quisiera que tú, que has estado en contacto con los presos de carácter político, en este caso, nos relataras un poco que los has estado ayudando, asesorando en todo este proceso.
Mira, la situación en general en las cárceles de nuestro país, en las cárceles de Venezuela, es una situación sumamente precaria. En las prisiones en nuestro país no se cumple con ninguno de los estándares mínimos que desde el punto de vista internacional han sido validados, aceptados para mantener a personas en sitios de reclusión. Ninguno de los parámetros mínimos, de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos se respeta en nuestro país. Esto es a nivel de todas las cárceles de nuestra nación. Además, en el caso de los presos por motivos políticos, estas indignidades, estas situaciones que los llevan a vivir verdaderamente momentos muy dolorosos, muy trágicos, pues es particularmente grave, ¿no? En el caso de los presos políticos es una constante, por ejemplo, el mantenerlos completamente aislados de cualquier contacto con el exterior. En la mayoría de los casos se les permite muy poco o a veces ningún contacto con la luz solar, por ejemplo, no pueden realizar ejercicios, tampoco se les permite recibir la atención médica que necesiten en el caso de los presos que están pues, sujetos a condiciones de salud delicadas. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Javier Tarazona, podemos mencionar el caso de Milendris Benítez, podemos mencionar los casos de las personas que están arbitrariamente detenidas por motivos políticos en la DIGESIM. Es decir, son personas que además de estar arbitraria e injustamente privados de su libertad, están sujetos a situaciones muy precarias, muy graves, que agravan, valga la redundancia, la grave y la delicada situación que están sufriendo. Gonzalo, quisiera hacerme eco de lo que mucha gente se puede estar preguntando en este momento, incluso los familiares de las personas que están presas en Venezuela. ¿Por qué 5 de al menos 270 y cuáles serían los factores que pudieron incidir para la escogencia de esos 5? Mira, como te decía antes, para nosotros el hecho de que se logren excarcelaciones en cualquier área en la que se logren, incluso si es en las áreas políticas, en los terrenos de la negociación política, pues es bienvenida y debe celebrarse. Sin embargo, una de las críticas que siempre hemos hecho y lo hemos hecho de manera continua y reiterada a estos procesos de negociación es que al final del día nunca se informa a las partes directamente interesadas, y me refiero con esto a los propios presos, a sus familiares y allegados, a los abogados que llevamos sus casos e incluso a las ONG que manejan este tipo de situaciones. Nunca se nos informa cuáles son los criterios, los parámetros, los elementos que se toman en consideración para decidir quién se queda y quién se va. Nadie conoce cuáles son las razones específicas por las cuales un determinado preso político es excarcelado y otro no es excarcelado. Esto es muy grave porque denota primero una falta de transparencia en cuanto a la información que se le debe transmitir a quienes, a los directamente interesados en este tema, a los directamente involucrados en este tema, pero además genera situaciones de mucha incomodidad porque cuando cesan entonces ya estas rachas de excarcelaciones que son producto de negociaciones y quedan entonces fuera de la cárcel algunas personas y dentro de la cárcel otras, es a nosotros, a los que llevamos los casos, a los que nos toca situarnos en la incómoda posición de tratar de explicar por qué algunas personas se quedan en la cárcel sin tener las herramientas para explicarlo. Porque, reitero, nunca se nos dice, ni a nosotros que llevamos los casos, ni a los familiares y a llegar a los propios presos, por qué se decide entre unos presos sí y otros presos no. Eso es muy grave. No quiere decir esto que no se celebre la excarcelación de cualquiera. Sí, entiendo. Privado de su libertad, por supuesto, como lo dije antes, todo paso hacia la libertad es un buen paso, pero sí quiere decir que quizás sería mucho mejor manejar estos criterios de una manera quizás un poco más transparente, más clara, que permita a las personas comprender por qué en un momento determinado sí son favorecidos con estas escarcelaciones y por qué en otros momentos estas escarcelaciones no lo favorecen. Yo creo que convendría mucho, sería muy sano, incluso es algo de sentido común, explicarle
a los directamente involucrados qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y cuáles son los criterios que se están validando para hacerlo. Yo creo que eso no le quita nada, por el contrario, le aporta mucho a estos procesos de negociación en cuanto a su legitimidad y en cuanto a su efectividad. Claro, porque además me pongo en el lugar de los familiares de los presos y deben tener un sentimiento de ansiedad y frustración bastante fuerte. El gobierno de los Estados Unidos ha hablado sobre la necesidad de que se liberen a presos políticos estadounidenses, pero también venezolanos. ¿Esto pudiese indicar que estamos a las puertas de nuevas liberaciones? Mira, todo parece indicar que sí. Sin embargo, si nos guiamos por las experiencias previas, y te puedo decir directamente, si nos guiamos, por ejemplo, por lo que ya estaba pasando el día de ayer o durante la noche de ayer, la verdad es que es imposible afirmar si se van a producir nuevas excarcelaciones o no. Están circulando muchos rumores, nos llegan reportes directamente de los familiares de los presos que dicen que supuestamente ya se están considerando ciertas listas de presos para ser escarcelados o no, pero esto pasa siempre. Esto pasa en todos y cada uno de estos procesos de negociaciones y la verdad es que al final del día, el que diga que, sin estar por supuesto dentro de esos procesos de negociación directamente, el que diga que sabe que se van a liberar presos o que no se van a liberar presos en este momento, si no está dentro de las negociaciones, está diciendo una mentira, porque nadie que esté fuera de esas negociaciones puede verdaderamente saber qué es lo que va a pasar. Sí, es posible que estemos, por ejemplo, ante una puerta giratoria, es decir, que así como liberan algunos, posiblemente puedan meter presos a otros. Estamos a las puertas de unas elecciones primarias. ¿Qué nos dice el pasado, la historia de Venezuela en este sentido? Bueno, fíjate que esa es una de las observaciones, no las quiero llamar críticas, pero es otra de las observaciones que siempre hacemos a quienes intervienen en estas mesas de negociación. De nada nos sirve excarcelar a 2, 3, 4, 10, 15, 20 o 30 personas si al día siguiente, a la semana siguiente o al siguiente ya esas celdas que habían quedado vuelven a estar llenas con otros presos políticos diferentes. Es lo que nosotros llamamos la puerta giratoria. Unos salen, pero otros entran, ¿no? Esto es algo que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con en materia de derechos humanos es esencial, que es la garantía de la no repetición. Está muy bien que se logren excarcelaciones, está muy bien que a gente que está arbitrariamente detenida por motivos políticos se la saque de la cárcel, pero además eso tiene que venir con el añadido de la garantía de la no repetición para evitar que esta puerta giratoria siga bien aceitada y siga funcionando, lo cual única y exclusivamente beneficia al propio poder. A la propia persona que está ejecutando su política represiva. Entonces sí es posible, en otros momentos ha pasado que se excarcela un número de personas, incluso números importantes de personas, pero a la vuelta de un mes, 2 meses, esos números ya vuelven al mismo nivel en el que estaban antes. ¿Por qué? Porque no se garantizó la no repetición. Y esto para nosotros es fundamental y se ha exigido mucho. Se ha pedido mucho que en todo caso, dentro de cualquier conversación política que involucre la posible o potencial excarcelación de presos políticos, se incluya la garantía de la no repetición. Gonzalo, háblanos un poco acerca de la realidad que tienen que vivir los familiares de los presos. Todo este proceso cuando están enfermos, que no tienen las condiciones, las visitas, ¿cómo es todo ese proceso? Bueno, mira, es un proceso sumamente difícil. Están básicamente siempre en un estado de angustia permanente porque, por ejemplo, las reglas sobre cuándo se puede visitar o no se puede visitar a un preso nunca están claras. Hay momentos en los que los familiares, por ejemplo, tienen que viajar desde zonas muy distantes del interior a Caracas a visitar a la persona que tienen injustamente presa y resulta ser que, pese a que se les había dicho que sí, ese día pues no se permite la visita. En los casos en los que se permite la visita son comunes, son continuas las requisas arbitrarias, incluso a veces hasta denigrantes de todos los miembros del grupo familiar que va a visitar a ese preso en particular, específicamente a las mujeres. Continuamente además hay falta de información
adecuadas sobre cuáles son las condiciones específicas en las que un determinado recluso se encuentra, si tiene o no problemas de salud, si los tiene, si están recibiendo la atención médica que corresponde, si los alimentos que se les llevan están en efecto llegando a ellos, etcétera, ¿no? Es decir, hay varias situaciones que se presentan siempre en los centros de reclusión que victimizan directamente también a los familiares y particularmente, esto hay que decirlo, a las mujeres, parte del entorno familiar de un determinado preso, porque en términos generales, siendo que hay un número significativamente superior de hombres que de mujeres presas, además de las atrocidades que sufren ya los hombres que están presos, las familias de ellos, que quedan normalmente a cargo de sus esposas, de sus madres, o de otros miembros de su familia, también del género femenino, pues son las que tienen que correr con toda esta serie de indignidades con las que hay que lidiar siempre que tienes una persona injustamente presa o injustamente detenido. También esto pasa, por cierto, con las mujeres que están presas. Tenemos 16 mujeres presas en este momento que están sujetas también a todo tipo de situaciones irregulares y de precariedad en su centro de reclusión, que hace pues muy difícil en general la situación para ellas. Sí, he estado en la cárcel de Sabaneta y bueno, es un mundo aparte y quisiera que nos hablaras de cómo es la cárcel o la celda donde está un preso político. Bueno, depende básicamente del lugar del que me hables, ¿no? Recuerda que tenemos presos políticos distribuidos en diferentes centros de reclusión, ¿no? Está Ramo Verde, está la DIGESIN, que es quizás la más difícil de todas las instituciones carcelarias en las que se mantienen a los presos políticos. Está, por ejemplo, el Rodeo, también el Rodeo 1, el Rodeo 2 son prisiones en las que se mantienen presos políticos. Ahora, por ejemplo, tenemos a los sindicalistas que fueron injustamente condenados en una sede policial, en la PNB de La Yaguara, y dependiendo del sitio del que se trate, pues las condiciones de reclusión varían. Pero la constante que manejamos en todos y cada uno de los sitios de reclusión es que no se cumplen ninguno de ellos las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos. En Ramo Verde, por ejemplo, hay presos que pueden estar quizás en una celda relativamente aislados de los otros, pero en general a los presos se les mantiene en celdas grupales. En las comandancias policiales la situación es terrible porque allí se reciben presos de todas las categorías, de todos los tipos continuamente, entonces el hacinamiento termina siendo un problema sumamente grave. Además de esto, en los centros ya carcelarios regulares, hablamos de Yare, hablamos de Rodeo, hablamos de este otro tipo de centros, pues además de todas las indignidades propias de la prisión indebida o arbitraria por motivos políticos, tienen que lidiar estas personas con la violencia propia de estos institutos penitenciarios y además con la corrupción que campea también entre los funcionarios que manejan esos recintos. Es decir, la situación depende de cada una de las cárceles, depende de cada uno de los centros de reclusión. El Observatorio Venezolano de Prisiones, por ejemplo, ha hecho un trabajo excelente, y Una Ventana de la Libertad también han hecho pues, un trabajo excelente, precisando cuáles son las pésimas condiciones en las que se encuentran los reclusos de nuestro país. Pero cuando se trata de un preso por motivos políticos, la situación se agrava particularmente porque las indignidades contra él, porque los ataques contra él y contra su familia se intensifican. Es decir, hay un particular ensañamiento contra los presos por motivos políticos en nuestro país en todos y cada uno de los centros de reclusión de Venezuela. ¿Qué pasa cuando tienen una emergencia de salud? ¿Quién garantiza que sean atendidos a tiempo? Nadie. Solo en los casos extremos se ve que hay algún tipo de movimiento en esos centros de reclusión para tratar de llevar a las personas a una atención médica que normalmente también lamentablemente es muy precaria, que más o menos los estabilice como para salir del paso. Pero si nosotros hacemos un recuento y vemos qué es lo que ha pasado en estos temas en nuestras cárceles, tenemos que recordar, por ejemplo, el caso del indígena Pemón Salvador Franco. Era un indígena que fue arbitrariamente detenido, que estaba en unas condiciones muy delicadas de salud, padecía tuberculosis, estaba en un estado de desnutrición evidente. En decenas de oportunidades se solicitó que se le sometiera al tratamiento médico que necesitaba, pero lamentablemente nunca se cumplió esa instrucción. Incluso la daba el propio tribunal, tampoco se cumplía, y esto condujo a que eventualmente Salvador Franco, indígena Pemón, muriera en la cárcel. Y como esta situación, pues hay muchas también.
Y esto es lo que sucede por no tener una infraestructura. Ni el centro de reclusión, ni el sistema penitenciario en general tienen en Venezuela la infraestructura necesaria para atender las emergencias médicas que se puedan presentar con una persona privada de su libertad, sea quien sea. Y en los casos de los presos políticos, la negativa a la prestación de una atención médica adecuada e inmediata en los casos en los que es necesario, pues es siempre y sistemáticamente negada, salvo que se llegue ya al extremo de poner incluso hasta en peligro la vida de esa persona. Gonzalo, gracias por tu tiempo y por el trabajo que realizas para apoyar a los presos por razones políticas en Venezuela. Me despido con este mensaje de Yasmeli Ojeda que dice, la verdad es muy duro no poder hablar con ellos. Gracias a ti por este trabajo que realizas y por estar con nosotros hoy en Buenos Días. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Era Gonzalo Imiop hablando el día de hoy sobre la situación actual de al menos 270 presos políticos en nuestro país.